Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta doña Iguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe. Para embarcarse en un curanto bien servido, el camarón del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el chorro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayuyos de Oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo de limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchagüina que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo picantísimo, asado en asador de maqui en junio a las riberas del Peumo, la Patagua o el Boldo, que resumen la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirihue o de Cauquenes? Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile, 1949, Pablo de Roca. Un canto al exceso culinario chileno, a la comida desmedida. Un canto desfasado, políticamente incorrecto, en tiempos de la comida light, de la nouvelle cuisine y de otras cosas que ha atacado con tanta pasión y sentimiento y también oficio Ruperto de Nola. ¿Quién es Ruperto de Nola? Ruperto de Nola es Augusto Merino y Augusto Merino es Ruperto de Nola. Magíster en Ciencias Políticas, director de Magíster ha sido en la Humanidad de Adolfo Ibáñez, en la Universidad de Adolfo Ibáñez, docente en la Universidad de Chile, de la Católica, presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos, miembro de la Académie Culinaire de France, del Jurado Internacional de Slow Food, cronista culinario del Mercurio, de la revista Vinos, del diario El Sur, etc. Muchas gracias, Ruperto de Nola, Augusto Merino, por estar aquí en Una Belleza Nueva. Gracias, Cristian. Me siento muy honrado y muy sorprendido además, pero en fin, dispuesto a contestar lo que quieras. Quiero preguntarle a Ruperto de Nola apasionado, el que escribe estas crónicas, textos extraordinarios, con una pluma, con un humor, con un refinamiento, que están incluidas en el volumen Comer y Viajar, las mejores crónicas de Ruperto de Nola. Quiero preguntarle a Ruperto de Nola, al Ruperto de Nola que está en el fondo de tu alma, ¿de dónde nace esta especie de rabia, de molestia profunda contra lo que se come hoy día y lo que se presenta en los platos en la mayoría de los restaurantes de Santiago? Mira, si hemos de ir a la raíz misma, A la raíz, creo yo que diría que es una rabia contra esa falta de definición de nuestra propia identidad, de la cual somos culpables en un 60%, 70% quizás. Porque también, digamos, en la indefinición de nuestra identidad pesa mucho lo que han hecho nuestros adversarios, por ponerlo en forma, digamos, suave, del extranjero. Divide ut regnes, decían los romanos. Confunde y reinarás tú. Entonces, lo que se come hoy día, yo diría, es tributario no de lo que hemos sido o de lo que somos, sino que de lo que se nos impone desde afuera. De tal modo que la rabia que me ven a mí es de por qué diablos de una vez por todas no asumimos lo que realmente somos y comemos lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que somos profundamente en términos de comida en Chile? Mestizos. Esa es la palabra, digamos, clave que resume, digamos, todo lo que pertenece a nuestra cultura, a nuestro modo de ser. Bueno, no somos ni indios, no somos ni españoles ni europeos, aunque nos guste parecer muy europeos, ¿te fijas? Pero somos fundamentalmente mestizos. ¿Y eso qué significa en términos culinarios, en términos de tradición de comida, de cocina? Significa que hemos absorbido, digamos, una gran riqueza culinaria en materia de productos y de técnicas que vienen de Europa y las hemos, digamos, juntado con la riqueza de productos americanos. Y en Europa pasa lo mismo, o sea, si el mestizaje en Europa culinario es exactamente igual que acá, o sea, no hay cocinas puras, como no hay razas puras. La cocina española es mestiza, la cocina francesa es mucho más mestiza todavía. ¿Cuál sería el plato en el que se sintetizarían este cruce de cultura, el mestizaje? Un ejemplo o uno o dos ejemplos típicos de nuestro mestizaje. Yo diría que el plato en toda América que mejor simboliza eso es la cazuela, o cocido, o sancocho, ¿te fijas? Porque es el viejo cocido español, pero con productos americanos que los españoles hasta el día de hoy muchas veces no rechazan, como el choclo, por ejemplo, o el zapallo, ¿te fijas? Pero en el fondo es eso, es una comida, y además, fíjate que siendo cocido es cocina de casa, de familia. Lo cocido es
puertas para adentro. Lo asado es de fiesta. ¿Te fijas? Es una cocina casera, mestiza en ese sentido, y la cazuela lo resume maravillosamente. ¿Y cuál sería el plato arquetípico chileno? Así si uno tuviera que buscar la quinta esencia de la chilena. Tú has hablado de la cocina chilena guasa, que existiría en la zona central. Me gustaría hablar si existe todavía, si existió, hasta cuándo. Mira, sí, bueno, la cocina guasa es una realidad. Chile, digamos, si hemos de ser estricto, va desde La Serena hasta Concepción. Eso fue el Chile, digamos, histórico. El Chile profundo. El Chile profundo. Y ahí se da la cocina guasa en distintas variedades, ¿no es cierto? Pero esa cocina guasa es a su vez parte de una familia culinaria más amplia, que incluye al noroeste de Argentina, por ejemplo. Tú allá encuentras empanadas, encuentras carbonada, encuentras cazuela, con otro nombre quizás, pero la misma cosa. El sur del Perú, en materia de dulce, también partes de Bolivia. O sea, la cocina guasa tampoco es una absoluta propiedad nuestra. Y si tú me dices, lo más esencial de la cocina guasa es la empanada. Pero la empanada se come en todas partes, en España, digamos, en la plaza Mayor de Salamanca, tú encuentras empanadas fantásticas. Yo diría, el único plato realmente chileno, inventado en Chile que no existe en ninguna otra parte es el valdiviano. Descríbelo, ¿cómo es el valdiviano? Sopa, bueno, es sopa de Se tomaba en el tren ese, ¿no? Primero se tomaba en Valdivia, digamos, por la guarnición de soldados Valdivia, que eran muy pobres, entonces le llegaban por mar, pertrecho. ¿Y qué pertrecho llegaban? Los que duraban, charqui, cebolla, y ellos tenían ají. Entonces era una sopa hecha con, digamos, cebolla, ají y charqui. Y cuando estaban, digamos, de fiesta le ponían un huevo, que se cocía ahí, un huevo calfado. Eso no existe en ninguna otra parte. Yo conozco bastante la comida del continente, no. Eso es lo típicamente chileno. La única invención chilena. Charquicán viene del Perú. Yo casi... Ah, charquicán no es chileno. No, es una... es casi escandaloso decirlo, pero no en Chile. No. Fue el gran plato de batalla que se le ofrecía a los extranjeros que venían. La Mary Graham, por ejemplo, en su diario, tú recordarás, dice que se le servía el charquicán en fuente de plata. Así era de importante. Pero eso no es chileno, es digamos, peruano y boliviano. Ahora, el charquicán, las papas con arroz, papas con chuchoca, los guisos de cochayuyo, las carbonadas, las albóndigas, que pertenecen casi a nuestra infancia, a nuestros recuerdos, parecieran estar en vías de extinción, pareciera. Algunos las están recuperando también. Y tú planteas una hipótesis de por qué hay un público chileno, el que come, el que entra o que va a un restaurante o que come preparar comida en su casa, que ya no quiere comer esos platos. Y tu hipótesis es una hipótesis social. Me gustaría que la explicara. ¿A qué se debe esto? Bueno, sí, sociológica en alguna medida. Porque yo creo que hay una especie como de vuelta en la historia chilena y en la historia mundial, que es la década de 1960. Ahí cambian muchísimas cosas. Cambia casi todo en el mundo. ¿Te fijas? La píldora, digamos, anticonceptiva, cambia toda la concepción de la sexualidad. Los Beatles cambian la música. En fin. Y en Chile se produce un cambio muy importante que es la disminución drástica del servicio doméstico, que venía del campo. Entonces, traía a la ciudad, te fijas, las tradiciones que se conservan mucho mejor en el campo que en las ciudades, tú sabes. Y por otra parte, se instaura la jornada única de trabajo, que, digamos, impide que la gente vuelva a comer a su casa, a almorzar a su casa. Entonces se come una sola vez al día una comida importante. En la noche, cuando la mujer llega cansada, todavía no tiene tiempo de cocinar. Y en tercer lugar, llegan una serie de implementos de cocina nuevos, yanquis, máquinas de moler esto, máquinas de chupar esto otro, máquinas de licuar lo demás. Y eso transforma también, digamos, la tradición, ¿te fijas? Los tecnemas de que hablan algunos antropólogos. Entonces, yo creo que ahí se produce un corte. Y también tú explicas que hay una clase social emergente, la nueva clase media, que está huyendo de la pobreza, tiene un miedo inconcebible a la pobreza, como dice una canción por ahí. Y por lo tanto huye de esos platos que representarían ese pasado. Y en cambio una clase alta sería la que habría conservado esa comida, o sea, esa paradoja. Porque la clase alta conserva, digamos, hasta bien a finales del siglo XX sus contactos con la tierra, con el campo. En cambio la clase media no. Y es el campo, la cocina guasa, donde el repositorio, digamos, de la memoria culinaria chilena. Sea auténtica, digamos, o exclusiva, no importa, pero ahí está lo que se comió desde hace 13 o 4 siglos. En uno de los artículos, don Ruperto de Nola, que además siempre se dirigen a un usía, ¿quién es el interlocutor de Ruperto de Nola en estas crónicas? Siempre está hablando a alguien.
Sí, porque es Es más como el fácil, alter ego. es más fácil escribirle, decirle cosas a una persona que no a nadie. ¿Te diga? Dice Ruperto de Nola, dice, no más pescados con mermeladas, no más platos en que se amontonan todas las semillas y granos del universo mundo, no más hinchazones insustanciales, ni manchitas nimias de salsitajos sosos y coloridos como viuda de 50, no más experiencias bucodentales ni nasoópticas. Queremos comer, comer, simplemente comer y comer bien. ¿Qué significa comer mal? ¿Qué es lo que ha hecho la cocina neochilena, que es tan científicamente nombrada así? Esa que usted invita a matar, porque el Ruperto dice, matemos la nouvelle cuisine. ¿Qué significa comer mal desde este punto de vista y qué significa comer bien? Yo diría, a ver, hay dos niveles que tú puedes analizar el asunto. Comer mal puede ser, si tú lo miras desde el punto de vista higiénico de la salud, comer cosas que son nocivas, que son poco alimenticias, etc. Pero lo que es mucho más importante es comer mal desde el punto de vista cultural, o sea, comer, digamos, en falso, comer en falsete. Inauténticamente. Inauténticamente, eso. Eso es comer muy mal porque te fijas, estás negándote a ti mismo, estás tratando de ser otra cosa de lo que no eres y nunca resulta. Deme un ejemplo de plato inauténtico, derechamente. Algunas deconstrucciones que yo comí. Deconstrucción. Eso se aplicaba en la lingüística y la semiótica, ahora se aplica en la comida. Claro, y Derrida habla de construcción. También, te fijas, pero es que, para que veas tú lo que es el mundo. Muchos cocineros no tienen la menor idea de quién es Derrida. O sea, tú le dices Derrida y piensas que es algún producto nuevo. No, una deconstrucción es, digamos, conservar, se supone, los aspectos esenciales del plato, pero transformado. El caldo del caldillo Congo se hace, digamos, se cuaja con agar, otra cosa, entonces se presenta en forma de un trozo sólido. Entonces se supone que tú mezclas eso con una espuma de papa, la papa del caldillo, adentro de la boca y sientes la sensación del caldillo. Estúpido, porque digamos, para sentir esa sensación del caldillo, vas a tomar un caldillo auténtico, te fijas, bien hecho, sabroso. Un caldillo real. Un caldillo real. Yo diría que eso, te fijas, es parte de esa tensión que ha habido siempre en la cocina entre lo tradicional y lo nuevo, ¿no? Que es lo que ha hecho la gran cocina francesa, por ejemplo. La cocina francesa siempre está en tensión entre lo antiguo y lo novedoso, la técnica nueva y los métodos antiguos. Como también hay una tensión entre lo local y lo universal, o entre lo simple y lo complejo. Esos son los tres grandes ejes en los que se mueve la gran cocina en todas partes del mundo. Ruperto de Nola sufre de una especie de tedio culinario, una especie de spleen del antiguo comedor. ¿Cuál es ese tedio? ¿Qué es lo que le aburre a Ruperto de Nola? Mira, me aburre la comida sin sabor, la comida adocenada, naturalmente. Todas estas espumas y aire que le colocan a todas estas cosas, y tú lo encuentras de forma ubicua. Tú de repente quieres, digamos, volver a un trozo gordo de plateada, por ejemplo, ¿no? Nada espuma de plateada, no, plateada, caramba, ¿no? Eso me aburre y creo que estamos llegando a un momento en que va a haber un cambio, porque ya, digamos, el tedio es universal. Salvo en muchos snobs, ¿no? Que creen que yendo a pagar, digamos, una enorme cantidad de plata por casi nada de comida, ellos se levantan, te fijas, a la Ruperto Nola ataca a ciertos vejetes cincuentones, dice por ahí, que administran ciertos restaurantes, y a estos nuevos chefs que vienen de las escuelas de gastronomía, ¿no? Serían los culpables, los administradores de este tedio. Fíjate, ahora, sí, yo diría, digamos, los nuevos cocineros porque aprenden muy poco, imitan mucho, aprenden poco. Y bueno, y los dueños de restaurantes tienen que estar, digamos, atentos a ganar plata, digamos, a eso estante. Entonces, la combinación entre ambos pues, suele ser fatal desde el punto de vista gastronómico. ¿Cuál es el verdadero secreto alquímico de una buena cocina? Uno habla de la cocina, la tradición cocina peruana, tú hablas de la cocina francesa, en este libro de la cocina española, italiana, la cocina chilena, la antigua cocina chilena. ¿Cuál es la alquimia? ¿Es la simpleza, la mezcla de muchos elementos colocados en una proporción exacta, la mesura? ¿Qué es el secreto verdadero de una gran cocina, digamos? Primero que nada, mira, bueno, yo te decía que hay tensiones. Hay tensiones entre lo simple, por ejemplo, de la comida campesina francesa, lo complejo de la cocina hindú. Dos grandes cocinas, pero totalmente distintas. Y así hay diversas tensiones, pero yo diría que lo que hace de un plato algo realmente disfrutable y perfecto es la armonía. La armonía. O sea, que, digamos, tú sientas una cosa redonda, que ninguna cosa se te escapa, ningún sabor predomina excesivamente sobre el otro, que nada mata a lo que está al lado, te digo.
Lo cual significa, por otra parte, que tienes una comida relativamente sencilla. Si tú pones 60 ingredientes, ya no puedes armonizar fácilmente 60 cosas. 4 sí. Un ejemplo de una receta donde se vea esta sencillez así, no sé, la pantruca, por ejemplo. La papa con chuchoca. Papa con chuchoca, a ver. Eso es una maravilla, porque la chuchoca a la antigua, esa que se secaba en los techos, ahí se cubría en la noche con un trapo para que no se mojara el rocío, el sereno, ¿no? La papa con chuchoca tiene, digamos, 3 o 4 elementos: papa, zapallo, chuchoca, ¿te fijas? Sal, color, la color chilena. Eso es simple de armonizar. Y al final tú le echas un chorro de aceite de oliva y llegas ya a la perfección, al cenit. Una epifanía. Una epifanía. Ahí se te revela, te fijas, un mundo pretérito que no hay muchas veces otra forma de evocar. Al perder nosotros estos platos, ¿qué estamos perdiendo? Al perder el contacto con estas materialidades, con estos gustos, con estos sabores, perdemos no solamente este plato, ¿qué más perdemos? Estamos perdiendo el contacto con nuestra historia, con nuestra verdad, con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros valores. Y eso quizás es lo más grave de todo. Pues la cocina, yo diría, es una puerta de entrada a un ámbito de la cultura riquísimo y muy complejo. Y por eso que la defensa de la cocina, ¿te fijas?, es la defensa de todo lo que viene detrás. Es la defensa del arte también, de una forma de concebir la belleza que tenemos nosotros, que a lo mejor otros pueblos no tienen, o la conciben de un modo distinto, ¿te fijas? ¿Y cuál sería la belleza chilena, por decirlo así? En sentido profundo. Me estoy poniendo platónico, pero... Sí, bueno, veamos, vámonos. Yo diría que es una concepción de una belleza sencilla, de ese punto de vista muy clásica. Yo, si hubiera de comparar la cocina chilena tal como existió en el tiempo de nuestro abuelo, es tan sencilla y clásica como la que pudo haber existido en Grecia, de la cual hay pocos antecedentes, pero hay, ¿te fijas? Comida sencilla, de pocos elementos, del lugar, ¿te fijas? Bien trabajado. La belleza de lo sencillo y armónico, la belleza de lo familiar, porque la cocina chilena es sobre todo familiar y más que familiar, patriarcal. A ver, explique un poco eso. ¿Qué sentido patriarcal? Es la cocina de la hacienda. Estoy hablando de la cocina guasa. La cocina de la hacienda en que hay el gran papá, que es el dueño, ¿no es cierto?, que ve a sus inquilinos como hijos. Acuérdate tú que la patrona se encargaba del bienestar, de que se bautizaran las guaguas, que se casaran los guasos que andaban rejuntados. Entonces, o sea, un gran papá, ¿te fijas? Y eso también se refleja en la comida, que era, por otra parte, la misma que comía el patrón y los inquilinos. Una comida en el buen sentido paternalista, o paternal. No paternal sí, pero no paternalista, porque en ese caso quien aprendía muchas veces era el patrón, no el que enseñaba. Él aprendía del campesino, porque era criado por campesinos y los gustos que desarrollaba eran los gustos de su mamá, la que lo había alimentado hasta los 10 años. Si usted tuviera como buscar su propia Madeleine, así como Proust con la Madeleine evoca todo un tiempo, un plato que le evoque, preparado por alguna nana o una mamá, que al comerlo usted le venga ese arrebato prustiano, pero en versión chilena, ¿cuál sería? Mote en leche. Mote en leche, a ver. El mote, digamos, de trigo, que se cuece en agua, se le bota el agua cuando se parte y a continuación se pone en una olla, se llena de leche cremosa y se deja reducir. Se aliña con un poco de sofrito y si estás por dispendio, un poco de panceta frita por encima para el contraste de textura. Ese es un plato que a mí me trae evocaciones pero viejísimas, ¿no? Cuando yo vivía con mis abuelos, ¿no? Eran platos muy sencillos, te fijas, son 3 cosas que se ponen. Corresponde a un Chile sencillo, he dicho algunas cosas, austero, medido, clásico. Sí. Hemos perdido eso. Hemos perdido. Nos hemos asiuticado, nos hemos puesto en ¿Qué nos ha pasado? Mira, claro, nos hemos vuelto, digamos, hacia afuera. Y esto no es de ahora último, nos volvimos hacia afuera en el siglo XIX hacia Francia, hacia Inglaterra, los ingleses de América del Sur, digamos que va para reír si no fuera trágico. ¿Sí? Y después nos yanquificamos, ¿te fijas? Y en este momento estamos en esto de la cocina fusión, que tú sabes que los cocineros verdaderos dicen que es la confusión de la comida. Bueno, en que, digamos, si algo viene de Tailandia ya es supremamente deleitable. Si algo viene no sé, de Laponia, también va a ser supremamente deleitable de aquí a un tiempo más. O sea, estamos fuera de nosotros mismos, volver a casa. Si no fuera pedante te diría Heidegger. Pero sí es pedante. Un Heidegger aplicado a la cazuela. Claro. Ahora, una crítica bien fuerte que hace Ruperto de Nola, ahí citó usted un postre, la crítica a los postres actuales. Y tú dices que en Chile siempre existió un amor
al miravillamiento, o sea, por lo dulce, que en eso sí que campeábamos los chilenos, y que hoy día eso se ha perdido. Incluso nombras ahí un tiramisú más falso que Judas, que a veces le presenta a uno en los restaurantes. Hablemos del dulce en la tradición chilena y qué se ha perdido. Mira, el dulce en la tradición chilena es sobre todo de los siglos XVII para adelante, época del barroco, que se expresa, digamos, festivamente, digamos, teatralmente, a través de la dulcería, ¿no? La alcorza, por ejemplo, era una pasta de dulce que se ponía, con la cual se hacían imitaciones de todas las cosas que había en la mesa. Un cuchillo de verdad y al lado un cuchillo de alcorza. Entonces tú te equivocabas de repente. Tomabas una servilleta y era de alcorza, se te quebraba, entonces todo el mundo se reía. O sea, un dispendio de azúcar extraordinario que mostraba riqueza porque era muy cara. Hasta el punto que el Cabildo de Santiago tuvo que reglamentar eso. No llegaste más de tanto en los bautizos, por ejemplo. Yo diría que, y además te fijas, digamos, fue, como en Chile siempre la cocina ha sido cocina de mujeres, y las mujeres son de gusto más dulce que nosotros, que el masculino, digamos. Ellas se preocuparon, sobre todo las monjas, que no tenían mucho más que hacer, digamos. Bueno, sí, tenían mucho que hacer en el sentido espiritual, pero digamos con sus... Entonces, se preocuparon de grandes refinamientos. Y lo mismo en toda América, eso no es exclusivo de Chile. En México también es así. México es un lugar pero extraordinario, pero es más variada nuestra dulcería. Y la dulcería del Perú, por ejemplo. Arequipa, ciudad de monjas. Qué sé yo, Córdoba en Argentina, ciudad de monjas también. Tiene las mejores dulcerías del continente. Yo diría que la dulcería entre nosotros es muy intensa por la facilidad con que teníamos azúcar. El azúcar, digamos, de caña se cultivaba mucho aquí. Y después vino el azúcar, digamos, de Tarraga. Ruperto de Nola dice, casi en una especie de manifiesto político culinario, dice: niéguese a comer necedades. Bueno, primero ha definido a los chilenos como entes culinariamente apátridas. Así nos define a los chilenos, a los consumidores actuales de comida. No me acordaba. Niéguese a comer necedades. La cocina es un lenguaje en que un ser humano comunica a otro, por medio no de palabras, sino de sabores. Exactamente. A ver, ¿qué es esa comunicación no de palabras, sino de sabores? Bueno, a ver, primero que nada, digamos, no coma neciamente. Yo diría que la presa más importante del cuerpo humano es la cabeza. Y tiene que estar puesta también entonces en el plato o en la olla. O sea, comer neciamente, digamos, es comer tonteras, digamos, como hacer una torta de cebolla con manjar blanco. Eso es estúpido, digamos. No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Y comer neciamente es comer, digamos, de nuevo volviendo al mismo tema, ¿no es cierto? Contra lo que uno es. Comer por imitar, comer por parecer. Eso es estúpido. Uno puede engañar a ciertas personas durante cierto tiempo, pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, como decía o Churchill o alguno de esos. Entonces, digamos, si tú te muestras en los restaurantes comiendo cosas raras y exóticas, te engañas. Hay una ciutiquería gastronómica. Sí, claro, pero naturalmente. Y eso del siglo pasado también. Y el siglo XIX, digamos, lo que no era francés era aborrecible, ¿no? Lee tú la Casa Grande de Rego Luco, y ahí como él, digamos, un señor que sigue la tradición chilena, se ríe de esto que viene llegando de Francia, ¿te fijas? Y adoptan las modas francesas, y está por la cazuela, el guachalomo, la empanada, que se llama caldo. Claro, hay un huir de sí mismo. Ahora, fíjate, yo diría, bueno, eso es otro tema. No, pero interesante, sí. Esa huida de sí mismo, yo diría que es parte del carácter chileno. Hay que asumirlo, pero también asumirlo con disgusto. Y la única forma de echarlo, digamos, de dejarlo en el pasado es asumirlo finalmente. O sea, ponérselo en la mochila, pero atrás. Nunca nos vamos a descargar de eso, ¿no? Pero podemos vivir con eso si lo... Usted hace varias definiciones. A la comida italiana, por ejemplo, la define como libre y ágil como un pájaro. ¿Cómo definiría brevemente la cocina chilena? Lo quintesencial de sus virtudes, para alguien que viene de afuera. Creo que ya lo dije antes, patriarcal, sencilla y armoniosa. Antes de morir, ¿le gustaría que le sirvieran un buen plato? ¿Y cuál sería ese plato? Cuentan que Anton Chekhov lo último que tomó fue una copa de champaña antes de morir, de expirar. ¿Qué pediría usted? Mote con leche. Es un bello Dios despedirse de la vida con un mote con leche. Muchas gracias, Ruperto de Nola, Augusto Merino, por haber estado aquí en esta mesa celebrando los sabores y los saberes de la cocina chilena. Gracias, Cristian, por la invitación. Muy honrado.